En este video vamos a aprender a generar números aleatorios en Java. A veces es necesario generar números aleatorios, como por ejemplo si queremos simular un lanzamiento de dados, un lanzamiento de una moneda, o también si tenemos un arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional, vectores o matrices, y queremos que esos datos de pronto se llenen con números o valores aleatorios. Entonces, en Java disponemos de varios métodos para poder, pues, lograr el objetivo. Uno de los más sencillos es simular un número que se genera pseudo aleatoriamente, que es la más fácil, la más sencilla, una de las más sencillas de Java. De hecho, es algo similar a como lo hace el PSIN, como lo vamos a ver en un momento. Recordemos que en el PSIN nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es uso de la función. Nos vamos acá a en funciones, por acá aparece azar. Y únicamente ese método recibe un número entero. Este número entero que se va a generar del 0 al número entero menos 1 que hayamos enviado al parámetro. Entonces, si queremos realmente simular un lanzamiento de dados, pues el número iría aquí. Entonces esto generaría números del 0 al 5. Y posteriormente le sumaríamos un 1. Con esto garantizaríamos que cada vez que el programa se ejecute va a generar números del 1 al 6 y jamás el 0. Entonces, si vamos entendiendo bien, esta función generaría números entre el 0 y el entero menos 1 que enviemos como parámetro a la función. Algo muy similar podemos hacer en Java. Acá en Java podemos hacer o emular lo mismo que teníamos allá en el PCIN, que era de una forma más simple, muy rápida. La función azar. Acá vamos a utilizar el método random de la clase match de Java. Entonces mandemos algo a pantalla para probar qué número nos va a generar esa función o cómo es su uso. Entonces aquí en la salida pondríamos el método, la clase match, el método random, es un método, y listo, ahí estaríamos ya generando números aleatorios. La diferencia de este método con el que presentamos en el PCIN es que este va a generar números aleatorios desde el 0 al 1 sin llegar a ser el 1 nunca. Entonces generaría cada vez números diferentes, y aparte el tipo de dato que me devuelve es un double. Entonces allá pues en el PCIN vimos que se generaba un número entero, pero podemos lograr ese mismo efecto acá entregándole a la función algunos otros elementos. Entonces, para poder que genere números hasta el 6, este valor que está generándose aquí, que es del 0 al 1 sin llegar a ser el 1, lo multiplicamos por 6. Entonces, ahora que compilemos, ya nos empiezan a aparecer números distintos de 0, superiores a 1, por el multiplicador que le hemos establecido. Entonces, y para colocarlo para que aparezca de tipo entero, es decir, que no nos dé el double que nos está apareciendo, entonces ahora este valor debemos castearlo a entero. Si nos está generando un double, podemos simplemente decirle aquí entero
y compilamos. Bueno, esto nos va a dar, no nos va a dar el resultado esperado porque este resultado tenemos que colocarlo también dentro de paréntesis para que afecte a todo el conjunto, a toda la función con lo que está generando allí para luego convertirlo a entero. Entonces ahora sí ya podríamos estar generando números enteros aleatorios. Por otro lado, aquí todavía está generando números del 0 al 6 menos 1, es decir, del 0 al 5. Para modificar eso, acá le estaríamos sumando el valor de 1. Ya con eso, no nunca más nos va a volver a aparecer un 0. Y el máximo valor que aparecería sería el 6. Este es el máximo valor, no aparecería un valor más grande que ese. En alguna literatura había que decía que había que importar la librería Java util.random, pero de algunas versiones de Java hacia acá ya no es necesario hacer esa importación de esa librería porque ya viene integrado en el paquete como por defecto cuando creamos aplicaciones. Por eso no ha saltado ningún error y ha funcionado el método pues de forma correcta. Por otro lado, en esto es lo que se conoce, esta generación de números aleatorios se conoce como prácticamente números generados pseudo aleatoriamente. No son aleatorios real, pero para la mayoría de nuestros propósitos en nuestros trabajos es más que suficiente. Ya los otros tipos de números aleatorios requieren importaciones de librería y además se modifican como en tiempo real. Usan cierto nivel de criptografía para poder generar números realmente aleatorios. Y son este tipo de números, o mejor dicho, de funciones aleatorias que son más estrictas, son usadas para precisamente para temas de login, por ejemplo, criptografía y otras cosas. Ahora bien, por otro lado, en lugar de usar el casting a tipo entero de este double, de este valor double, también podríamos usar el método round de la clase match. También sería así. Este método. Y mediante este método también podemos redondear el valor. Funcionaría. Ingresemos esta función o esta salida en un ciclo repetitivo para que podamos apreciar mejor el resultado obtenido. Entonces, como podemos apreciar, allí vemos 10 números generados. Son aleatorios y se están generando desde el 1 al 6. Bueno, actualmente se están generando 9 números porque voy a ponerle acá menor o igual para que incluya al 10 menos 1 o simplemente lo dejo así. Del 0 al 9 va a generar 10 números aleatorios, del 1 al 6. Por otro lado, también podemos generar números dentro de un rango de números. Entonces para eso tenemos que tener valores mínimos y máximos y un rango para poderlo implementar dentro de la función y poder generar números dentro de ese rango. Entonces vamos a crear esas variables. Variable mínimo,
variable máxima. Vamos a asignarle un valor. Vamos a decirle que vamos a generar valores aleatorios entre el valor 3 mínimo y como valor tope vamos a colocarle 12. Y generamos también la variable rango. Esa variable sería la diferencia o la suma, la diferencia más bien, del máximo menos el mínimo más 1. Y ahora dentro en la función que tenemos acá, pues simplemente reemplazamos el 6 por lo que estamos obteniendo el rango, y acá en lugar del 1 reemplazaríamos por el valor mínimo. Y ahí estaríamos obteniendo números en el rango 3, 12. Vamos a probar. Bueno, como tenemos la función actual, nos está generando el 13 y el valor 13 no debería ser incluido. Eso es razón por lo que acá el match.random está generando valores cercanos al 13, 12.7, 12.8, por encima del 12.5. Entonces al redondear, él lo aproxima al siguiente valor más cercano, que vendría siendo el 13. Entonces, pues para corregir eso, simplemente volvemos a colocar el casting a entero para que por si genera un 12.5, 12.6, tome solamente la parte entera, que es el 12. Y eso lo comprobamos acá. Ya no va a generar valores por encima del 12, porque ese fue el tope máximo que le colocamos, fue el rango que establecimos. Por su parte, esta forma también es bastante útil porque podríamos generar también números negativos si lo llegásemos a necesitar. Por ejemplo, colocamos el número negativo acá, de este lado, en el min, y ya empezaremos a obtener números negativos. Menos 3, menos 2. En este caso, como podemos estar notando, se están generando números negativos hasta el menos 3 como máximo. Si quisiésemos ampliar ese rango de números negativos, o sea que nos genere más números negativos, entonces lo que tendríamos que hacer es establecer el rango acá. Por ejemplo, un rango así. Ahí estaríamos generando números con un rango más amplio, negativos y positivos. Si queremos ampliar todavía más el rango, simplemente tendríamos que aumentar acá. Ahí tendríamos números más grandes todavía, por ejemplo este 8 y estos números negativos. Esta función es bastante útil. A veces necesitamos también la generación de números aleatorios negativos, que en otros lenguajes o en otros lenguajes era un poco más complicado. Por otro lado, también podemos generar números creando un objeto de tipo random, para lo cual tendríamos que importar la librería javautil.random. Entonces importaríamos la librería y procederíamos a crear el objeto de tipo random. Listo, hemos creado el objeto
de tipo random llamado aleatorio. Entonces ahora podemos utilizar los métodos que se encuentran dentro de la clase random por medio del objeto. Entonces podríamos generar un número aleatorio por medio del objeto aleatorio. Ya tiene el objeto, ahora viene el método. Esta sería la forma de generarlo. Vamos a guardar. Compilamos. Y miren que aparecen números aleatorios. Y este tiene un comportamiento muy similar a cuando estábamos hace un momento utilizando match.random. Entonces esto va a generar números aleatorios también muy similar a match.random desde el valor 0 hasta cercano al 1, nunca llegando a ser el 1. Y también podemos utilizar los multiplicadores. Podemos, si queremos generar números hasta el 10, cercanos al 10. Entonces, miren, ahí va, ya amplió el rango hasta el 20. Miren. Por medio de este método, también tenemos otros métodos disponibles para generar números enteros aleatorios. Método netsint, por ejemplo. Ya esto va a generarnos números enteros aleatorios. Como podemos observar, aquí estamos obteniendo números enteros en el rango de los enteros, desde los negativos, todo lo que soporta el tipo de dato entero, hasta los positivos. Entonces también es un método bastante completo. Ya no salen valores aleatorios de forma también más naturales sobre el tipo de datos que estemos enviándole en el método. Adicionalmente, y de forma muy sencilla, podemos utilizar dentro del método enviar un tipo de dato entero. Por ejemplo, vamos a generar los números hasta el 6. Esto me generaría números del 0 sin incluir el 6. Miren, nunca incluye el 6. Para que me genere o sea muy parecido a lo que teníamos en el PCIN. Es decir, esto más muy parecido. La función es la más parecida realmente a esta. Genere el número. Pues lo que tendríamos que hacer es sumarle a lo que está generando aquí un 1. Igual que allá en el PCIN. Y ya aquí sí nos empezarían a aparecer valores desde el 1 hasta el 6 incluido. Como ven, esta función es un poco más versátil, más fácil, más sencilla de utilizar. Pero la otra también es funcional, pues no hay necesidad ni siquiera de importar librería. Cualquiera de los dos métodos es perfecto. Adicionalmente, también podríamos generar números aleatorios tomando este valor aquí, por ejemplo, colocándolo negativo. Nos generaría números negativos dentro de un rango y positivos. Algo muy parecido a lo que teníamos con el otro método, donde usábamos los valores mínimos y máximos y rangos. Bueno, hasta aquí el video. Espero les sirva mucho. Realmente es muy interesante conocer este tipo de métodos. Nos sirve para varios proyectos. Seguro que en algún momento los vamos a necesitar. Y así de forma fácil y rápida generamos los números aleatorios. Un saludo.